Después de dejar claras algunas dudas que vi que tenían, continuamos con la intervención de la doctora Sandra Milena Espitia, quien es médico de la Universidad de La Sabana, especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad de La Sabana, coordinadora del Comité Científico de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y es colaboradora del Observatorio de La Sabana, Centro Cómo Vamos Universidad de La Sabana. Con ella vamos a estar en el tema número 4, que tiene por nombre Enfoques biopsicosociales del paciente con enfermedad crónica no transmisible. Entonces ya ahí la doctora queda con ustedes. Muchas gracias, doctora. A ustedes, buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo quería pues aprovechar estos poquitos minutos antes de iniciar nuestra pues, conferencia, un poco para abrir el micrófono y pues bueno, no sé, me gustaría como saber cómo les ha parecido todo el proceso. Tuvimos una mañana intensa, 2 horas de clase y sé que ahorita están también pues con muchas expectativas de seguir, pero obviamente es importante como tener un poco de descanso antes de continuar. Entonces, pues quiero abrir el micrófono para que pues todos podamos de pronto como conversar 5 minuticos. De pronto nos alargamos un poquito, pero bueno, esto es importante para que nos cuenten un poco sus expectativas y cómo les ha parecido todo el diplomado hasta lo que llevamos en este momento. Entonces, no sé si alguien quiere intervenir y bueno, pues poder empezar a trabajar ya de la mano. Cierra la puerta. Con algunos temas importantes el día de hoy. No sé si todos ven en la pantalla, creo que sí, ¿me pueden confirmar? Sí, señora, ya se está viendo. Sí, señora. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Joana Peñaranda. Hola, Joana. ¿Cómo está? Pues yo no entré pues a la primera clase, no entré de manera presencial, sino fue ya la clase grabada. De todo eso, pues ayer fue donde hice todo el proceso, pero me pareció muy chévere, o sea, la parte explicativa, muy didáctica y de muy buen interés, o sea, me parece un muy buen diplomado. Gracias, Joana, muy bien, excelente. ¿Desde dónde nos hablas? Cúcuta, Norte Santander. Ok, muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros. A ver, miremos el chat. Bueno, aquí Larisa nos dice, es muy corto el tiempo para la realización de los quiz. Bueno, lo tendremos en cuenta entonces, Tatiana y Jamie. Ya, doctora, ya estamos escuchando. Ten en cuenta que por muchas veces se puede caer el internet, claro, por supuesto, sí. Eso suele pasar, y sobre todo por pues bueno, la conectividad a veces es un reto para todos, Bueno, somos en este momento 90 personas, yo creo que podemos iniciar, y bueno, al final de la intervención vamos a dejar un espacio para que comentemos, reflexionemos, intercambiemos ideas y bueno, también para que hagamos algunas preguntas. Bueno, entonces voy acá a mover un poquitico la pantalla. Bueno, tengo el gusto de presentar este tema que realmente me apasiona porque, pues, digamos, es la manera en que podemos integrar todo un proceso que es diferente y que es importante verlo con otros ojos a la luz de muchas circunstancias
no solamente de nuestro día a día como profesionales de salud, sino también como parte de las condiciones que rodean una población determinada y más aún teniendo en cuenta la población migrante, que es uno de nuestros retos más grandes en todos los campos, en todas las esferas y especialmente en salud. Y por eso mismo creo que cuando hablamos de un enfoque biopsicosocial del paciente con enfermedad crónica no transmisible, nos lleva a pensar y a reflexionar qué podemos hacer, qué podemos lograr integrar con lo que tenemos y cómo obtener un mejor resultado frente al manejo de ciertas situaciones y ciertos procesos. Ya durante la semana, quienes tuvieron la oportunidad de revisar el contenido en la plataforma, pues se dieron cuenta que, pues, aunque estamos hablando de temas clínicos 100%, y de hecho, pues, esa es la idea, que sigamos profundizando en este tema clínico, sí es importante que veamos la estructura que rodea todo este enfoque, ¿no? Todo este direccionamiento clínico. Y creo que desde acá, pues, voy a tratar de darles unas herramientas, unos tips para que entre todos logremos identificar cómo armar de mejor manera esa estructura y esa base que pues nos ayuda a orientar mucho mejor al paciente con enfermedad crónica. Como lo mencionaba Tatiana, yo soy médica especialista en medicina familiar y comunitaria en la Universidad de La Sabana. He tenido la oportunidad de trabajar con bastantes comunidades en la zona de Sabana Centro, desarrollando algunos proyectos en salud comunitaria. Y digamos que, pues, digamos, entre todo este proceso de desarrollo de proyectos y también de generar alternativas y estrategias para mis pacientes de forma particular, he llegado como a un punto en donde he podido como fabricar diferentes procesos que me han llevado a generar como, pues, como unas ideas frente a lo que podemos desarrollar como enfoque biopsicosocial. El doctor Fabián acaba de finalizar su intervención con algo muy importante, y es que pues definitivamente tenemos que empezar a pasar la página en cuanto al modelo biomédico que pues todos hemos conocido y que pues obviamente es parte de nuestro aprendizaje, pero yo diría que es llevarlo a un 2.0, como a mejorarlo, ¿no? Y entrar a mirar otros factores y otras condiciones que son absolutamente importantes en el manejo integral de un paciente, sea con la enfermedad crónica u otro tipo de situaciones, ¿no? Pero también es la oportunidad para no quedarnos en el tema enfermedad, sino mirar cómo desarrollamos alternativas para construir salud. Creo que eso es muy importante, porque cuando nosotros cambiamos la perspectiva y desde el punto donde nosotros nos, digamos, como que nos dirigimos, podemos empezar a aprovechar otro tipo de herramientas que a veces uno cree que no tiene a la mano o que es difíciles de organizar, pero sí los tenemos. Entonces, la idea es ver cómo, ¿sí?, con lo que tenemos podemos mejorar y hacer más óptimo el abordaje de, pues, pacientes con enfermedad crónica, tener en cuenta unas condiciones importantes de la población, pero que pues necesitamos pues, optimizar y hacerlo más eficaz para pues, el beneficio de todos. Entonces quiero recordar algunos aspectos claves. Me parece importante que pues, podamos ver también muchas de las cosas que se abordaron en la plataforma, y las traigo a colación acá en estas primeras diapositivas, pero desde ya quiero como incentivarlos a pensar qué elementos tengo yo a la mano para desarrollar ese proceso biopsicosocial. Entonces, voy a apagar mi cámara un poco porque mi internet está un poco demorado. Listo. Listo, ahora sí. Entonces, es muy importante situarnos en cuáles serían esas acciones prioritarias en salud, hacia dónde tengo que dirigirlas. Definitivamente, la triada más importante que yo debo considerar siempre es el individuo, familia y la comunidad.
por supuesto, nos centramos sobre todo en el individuo, ¿cierto? Pero, como lo decía Fabián, y lo retomo yo, la familia es absolutamente importante porque es que es el primer círculo, la primera red de apoyo que tiene el individuo, ¿sí? Y su comunidad, que es la siguiente red de apoyo. Entonces, muchas veces nos quedamos solamente mirando como la parte específicamente individual, pero olvidamos revisar otros aspectos que conciernen a la familia, ¿cierto? Y al entorno. Pues por eso acá también estamos hablando que esta triada, ¿sí? Individuo, familia y comunidad, tienen, ¿sí? Un contexto que lo va a dar su entorno. Y todo esto, ¿sí? También lo vamos a cruzar de acuerdo a esas etapas del curso de vida. Por lo mismo, porque no es lo mismo, ¿sí? Hablar de un niño que está en edad escolar a un adolescente, ¿cierto? O a un adulto joven que está empezando su fase de productividad, o un adulto maduro o un adulto mayor. Muchas veces cuando hablamos de enfermedades crónicas nos fijamos exclusivamente que pues, estas enfermedades son exclusivas de los adultos maduros o los adultos mayores, y resulta que las enfermedades crónicas se están iniciando desde la infancia, desde un momento en que empezamos a crecer y a desarrollarnos, empiezan a aparecer ciertos comportamientos que nos van a llevar finalmente a desarrollar hábitos en la adolescencia, en la adultez y al final de la vida, que pues enmarcan muchas de las enfermedades crónicas que estamos trabajando en este diplomado. Bueno, quería mostrarles este mapa de palabras, se llama así, y es interesante porque al recolectar como las palabras claves de muchas de las, digamos, como elementos importantes a considerar en el manejo integral de un paciente con enfermedad crónica, miren cómo se va acentuando algunas de ellas. La primera palabra que más se acentúa es paciente, ¿sí? Quiere decir que definitivamente el manejo, el enfoque biopsicosocial es una medicina central en el paciente, en su familia y en su comunidad, ¿sí? Donde además deberíamos, digamos, como tener un contexto, un marco de referencia desde la atención primaria, ¿cierto? Que ya la vamos a revisar, y donde, por supuesto, se genera un proceso preventivo, 100%, pero también de promover salud, como les decía. No solamente estoy mirándolo desde la enfermedad, sino tengo que mirarlo desde la promoción, desde promover salud. Y en donde entra una serie de cosas importantes como es analizar esas condiciones del paciente y también generar un proceso de interdisciplinariedad e intersectorialidad que es absolutamente importante, ¿no? En donde también, pues, esa evaluación me va a llevar a generar planes, proyectos y programas, ¿sí? Que es, digamos, como la forma de aterrizar un poco, pues, digamos, todo lo que desde las políticas públicas nos están diciendo, pero llevarlo al día a día, pues, genera una serie de incertidumbres y de retos que finalmente, pues, vamos a ver cómo los aterrizamos. En donde, por supuesto, tendremos la interoperabilidad de los recursos, no solamente los recursos económicos, físicos, técnicos, tecnológicos, sino sobre todo los recursos humanos. Bueno, creo que voy a dejar de compartir un segundito la pantalla porque se nos activó el pizarrón. Entonces, espérame un segundito. Un segundo, por favor. Y una vez compartimos sonido. Listo. Entonces, había mencionado el material que está dispuesto en la plataforma, el abordaje de la atención primaria de salud. Esto es muy importante. Yo quiero retomarlo porque sé que aquí estamos médicos, enfermeras,
a lo mejor quizás otros profesionales de salud, tomadores de decisiones desde el punto de vista administrativo, etcétera. Y a veces como que nos como quedamos anclados a una definición de atención primaria que en principio puede ser muy lejana o simplemente circunscrita a un proceso netamente administrativo o de prestación de servicios. Y resulta que la atención primaria va mucho más allá de eso. La atención primaria de salud, su nombre, digamos, al ser traducido del inglés, que es Primary Healthcare, nos lleva a decir que es el cuidado, ¿sí?, esencial de la salud, es el cuidado primordial de la salud. Cuando yo lo veo desde ese punto de vista, a mí también ya me cambia completamente el enfoque de lo que es la atención primaria de salud. Si bien lo consideramos como una estrategia, como ese primer contacto del paciente con el sistema de salud, creo que, perdón, qué pena, hay alguien con el micrófono encendido y la pizarra activa. Entonces, perdón, discúlpenme. Ya está. Entonces, nos da una herramienta mayor el considerar que la atención primaria no es esa atención selectiva o la atención de personas con dificultades económicas, sino que es una atención integral, que es ese cuidado esencial de la salud, que es primordial y que lo puedo desarrollar en cualquier escenario, sea un primer nivel de atención o un servicio de salud especializado, o en mi casa, o en el colegio, o en el trabajo. En cualquier escenario yo puedo desarrollar la atención primaria de salud. Y tengo 4 líneas de acción. Por supuesto, desde el desarrollo de políticas públicas, ¿cierto? Que es como el espacio macro donde empezamos a aterrizar todo lo que está sucediendo a nivel macro. Por supuesto, desde el fortalecimiento de los recursos humanos, como lo veíamos ahorita, o sea, todo el fortalecimiento del talento humano en salud, que es clave. ¿Por qué? Porque en este momento, y más ahorita con las condiciones de pandemia, es absolutamente indispensable, y lo hemos visto, y quizás ustedes lo están experimentando, la formación de los equipos multidisciplinarios de salud. Eso es importantísimo. Los equipos multidisciplinarios son el epicentro de la atención en este momento. Además, porque primero fortalece las estrategias, fortalece los objetivos comunes y genera, pues, digamos, posibilidades de fortalecer aún más los programas y los proyectos que se están desarrollando al interior de las instituciones de salud, pero sobre todo la conexión con lo que pasa afuera de las instituciones de la salud. Entonces, ahí tenemos que ver cómo los equipos se convierten en un brazo derecho, pues, de nosotros los profesionales de salud, pero también para la población, porque finalmente nos va a permitir integrar ese mundo o ese medio institucional con todo el medio extramural. Y ahí vamos a poder canalizar muchos actores que a lo mejor nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaban desarrollando una labor muy importante. Me refiero, por ejemplo, a los gestores comunitarios, a los líderes comunitarios, a nuestras gestoras de calidad de vida, la población en general, la comunidad en general, ¿cierto? Y, por supuesto, el equipo de salud que va trabajando desde la parte institucional, que se complementa o se articula con un equipo de salud que está fuera de la institución. Entonces, fíjense lo importante del fortalecimiento del talento humano. Por supuesto, la línea de acción desde la prestación de los servicios de salud, que ahí estamos nosotros, estamos en esa línea, y el trabajo comunitario, como les decía, esa integración intra-extramural. Entonces, cuando yo ya lo empiezo a ver así, la atención primaria se convierte como en mi marco de referencia frente a las, digamos, acciones que puedo canalizar mejor para desarrollar una atención mucho más eficaz y que, pues, verdaderamente me ayude, ¿sí?, a manejar las condiciones como, por ejemplo, las condiciones de la población migrante. Entonces, retomo la primera triada que les comentaba, en donde tenemos a individuo, familia y comunidad.
Y esta lo coloco en términos de estas 4 esferas, de estos 4 pilares, porque fíjense, digamos, como las oportunidades que podemos desarrollar para cada uno de esos ámbitos desde el punto de vista biopsicosocial. Tanto es importante como desarrollar una prestación de servicios de salud para el individuo, ¿cierto? A nivel de la institución de salud, como también ahí empezamos a salir del hospital, salir del centro de salud, como también enfocarnos hacia la familia, donde esta prestación de servicios de salud va por otro tipo de acciones, ¿sí? No solamente lo que se desarrolla a nivel de la institución de salud, sino también otras estrategias u otras acciones como la atención domiciliaria, en donde por supuesto nos vamos a conectar de ahí con el colectivo. El colectivo es ese grupo de personas que comparten una condición, ¿sí? Caso, por ejemplo, del grupo de pacientes con hipertensión arterial o grupo de pacientes con diabetes o con riesgo cardiovascular, en donde también generamos una prestación de servicios de salud desde la institución de salud, pero también articulándonos con esa valoración domiciliaria y con el nacimiento o el desarrollo de programas preventivos. De alguna forma, creo que esto no es ajeno a ninguno. De hecho, pues esto nos lo menciona la Ruta de Atención Integral, que es importante desarrollar estos programas preventivos, pero debemos empezar a buscar cómo fortalecer esos programas. A veces el programa preventivo se queda exclusivamente en la reformulación de medicamentos o en la orden de los exámenes, de los paraclínicos y la consulta médica o la consulta por enfermería y listo, pero no hay integración. Entonces ahí es clave, ¿cierto?, desarrollar procesos con el equipo de salud para garantizar ese abordaje colectivo. Y si ustedes analizan de pronto sus propias experiencias, muchas veces el seguimiento del individuo pues se circunscribe obviamente al control de la enfermedad. Entonces a veces las acciones, el seguimiento de las valoraciones se hacen de forma mensual o trimestral o semestral. Cuando por ejemplo yo tengo un grupo de personas que juiciosamente vienen al programa preventivo para hacer su control y demás a través de la consulta médica y de enfermería, y están en metas, están controlados, a veces las acciones puntuales individuales pues no son tan significativas como por ejemplo que haga parte de un grupo colectivo y en donde puedan desarrollar acciones mucho más integradas, ¿sí? Talleres de nutrición, de actividad física, sí, que son ya cosas que definitivamente van a reforzar el tratamiento, ¿sí?, para ese tipo de población, para ese tipo de paciente. Y que inclusive el mismo paciente hasta puede aportar mucho más porque ya reconoce cómo manejar su enfermedad y cómo realizar, pues digamos, todas las acciones que le ayuden al mantenimiento frente a su enfermedad. Pero también tenemos en contraste el paciente que pues está viniendo a controles, está entrando al programa, pero no tiene buena adherencia porque pues, no puede o no tiene acceso a medicamentos o sí, muchos factores que definitivamente hacen que no sea un paciente controlado y que por ello pues tenemos que ayudarle a que ese seguimiento sea mucho más puntual, más individual, sin que deje tampoco estar participando en algunas actividades. Ahorita con la pandemia, pues, digamos, el reto se aumentó porque pues estamos en un momento en donde ya no podemos tener presencialidad 100%, sino que tenemos que echar mano de otras alternativas, otras herramientas de índole virtual a través de la telesalud, de la telemedicina, pero eso también son herramientas valiosísimas que tenemos que aprovechar e incorporar para generar seguimiento y para que precisamente nuestros pacientes que de alguna forma ya vienen controlados, pues no se nos complique ni terminemos en un proceso de rehabilitación, hospitalización permanente, sino que pues mantengan controlados, o los pacientes que no están controlados, pues lograr a través de estos mecanismos profundizar y fortalecer pues digamos las acciones que nos permiten o que nos lleven a mejorar su control de enfermedad. Y por último, el último escenario, el último pilar, pues la comunidad, ¿cierto? Que no es lo mismo que del colectivo. La comunidad es ya, digamos que es como lo que engloba todo lo anterior. Por supuesto hay objetivos
comunes, pero es muy importante, por ejemplo, algo que nosotros como profesionales de salud debemos ayudar a incentivar es que la misma comunidad se reconozca como comunidad. Ese es el problema. Muchas veces ni siquiera los pacientes que asisten a un programa preventivo se reconocen como una comunidad. Y es ahí donde se incluyen también sus familias o sus vecinos o sus redes de apoyo, actores redes de apoyo, que pues también hacen parte de esa comunidad y no se reconocen como comunidad. Entonces creo que ahí también es una labor importante, no solamente desde el punto de vista de trabajo social, sino esto es un tema de equipo, ¿sí? Es un objetivo del equipo de salud, ayudar a que nuestra población se reconozca como comunidad. Porque eso ¿qué va a facilitar? Que al reconocerse como comunidad va a generar alternativas y va a generar objetivos comunes. Y eso es realmente a lo que le apostamos, a que haya un proceso de autonomía. Es que, vuelvo y digo, y remarco muchísimo en este punto, cuando nosotros nos paramos desde el punto de vista de la construcción de salud, pues tenemos que de alguna forma llevar a que tanto nuestro individuo como su familia, como su comunidad, generen procesos de empoderamiento, ¿sí? Y de desarrollo autónomo de muchas de las acciones que van a ayudar a la adherencia frente a una enfermedad, pero no solamente eso, sino a construir salud. Y cuando hablo de salud, casi que estoy diciendo, es esa adaptación a las condiciones de vida que hay alrededor de ese individuo, de su familia y de su comunidad. Entonces es muy importante entender que están estos escenarios, que podemos desarrollar ciertas acciones y que podemos, pues por supuesto, generar ese fortalecimiento desde el talento humano a través de la articulación de los equipos interdisciplinarios a nivel intra y extramural. Esto, por ejemplo, es una propuesta, ¿sí? Para que ustedes lo vean y de pronto a lo mejor ya está empezando a desarrollarse en sus municipios o en sus localidades. Digamos, muy importante, a veces como nosotros médicos le tenemos un poco como de angustia o no sé, como de indiferencia al tema de entender la parte epidemiológica o pues analizar desde el punto de vista de salud pública, las implicaciones que hay alrededor de una comunidad, de una población, pero eso es muy importante. Todos los municipios, todas las regiones de Colombia, todos los, digamos, todos los niveles locales desarrollan su análisis situacional de salud, los ASIS, que básicamente nos da un panorama de cómo está diagramada esa morbimortalidad en los diferentes grupos etarios, ¿sí? Y no solamente el tema de mortalidad y de morbilidad, sino otros elementos importantes a considerar de qué se está enfermando nuestra población, cómo está afectando esa pirámide poblacional, quiénes mueren más, quiénes mueren menos, quiénes están sosteniendo, quiénes no, y de alguna forma nos permite generar como esos estimativos al futuro. Tenemos un reto grandísimo, obviamente la población migrante, que pues en este proceso llevamos alrededor de 3-4 años, quizás un poco más, pero pues nos llegó como una avalancha y pues por supuesto es muy difícil tener datos concretos y fidedignos de lo que representa la población migrante en este momento en nuestra pirámide poblacional a nivel de Colombia. Pero de todas formas hay que hacer el ejercicio y estoy segura que todas las autoridades locales, todos los tomadores de decisiones pues tienen que incluir este proceso dentro de ese análisis situacional de salud para las poblaciones. Entonces, pues digamos que aquí empieza no solamente a generarse un proceso interdisciplinario desde el punto de vista de los profesionales de salud, sino también empieza a haber un acercamiento intersectorial, es decir, desde las instituciones de salud y los tomadores de decisiones en otras dependencias a nivel local. Entonces me refiero a todas las agencias, instancias, oficinas del gobierno local que nos permita de alguna forma acercarnos a ese tema. Si bien, digamos, yo médico urgencias, pues no voy a estar permanentemente en contacto y, digamos, utilizando este tipo de información o de canalizando este tipo de información, pero sí es importante llevarlo al interior del equipo de salud y que el mismo equipo de salud como objetivo tenga el poder estar haciendo esa conexión directa
con este tipo de información y con estos actores que nos brindan esta información a nivel local. Entonces, inclusive porque pues desde el equipo de salud no solamente estaríamos profesionales de salud como tal, sino que también se abre la puerta para hacer una interacción con los otros actores a nivel institucional desde el punto de vista administrativo y epidemiológico y demás, pero sino también, pues por supuesto, es la fijación de metas internas que nos permita alcanzar objetivos comunes, como es, por ejemplo, entrar a mirar una situación de salud de forma global. Esto, digamos, les comparto un poco como una experiencia que nosotros desarrollamos en un municipio de la Sabana Centro, cerca de Bogotá, en donde pues básicamente estábamos viendo tres cosas, que las autoridades locales estaban desarrollando procesos para generar un grupo de riesgo, o sea, para canalizar un grupo de riesgo cardiovascular, es decir, un programa para el abordaje de ese grupo de riesgo. Desde el hospital también se estaba desarrollando un programa para abordar el grupo de riesgo cardiovascular. Y desde entidades privadas que están desarrollando procesos de atención domiciliaria también. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que pues pusimos a todo el mundo en la misma línea. O sea, la alcaldía está trabajando, organizaciones privadas lo están haciendo y la institución local de salud también lo está haciendo. Entonces, unamos fuerzas y hacemos un proceso de intersectorialidad, en donde cada uno con sus actividades, digamos, fueron a fortalecer ese grupo de riesgo cardiovascular a nivel del municipio, donde de ahí se tejió un programa como tal. Eso es muy importante. Quizás de pronto no haya esa facilidad para integrar en este momento a todas las autoridades locales, a otras organizaciones, pero sí establecer que de pronto el programa que se está desarrollando en el hospital o a nivel local, pues tenga eco, ¿sí? Y que pueda ser, digamos, pueda ser canalizado, pueda tener alianza estratégica con otros actores, con otras organizaciones y con otras instituciones. Entonces, ¿por qué? Porque si el programa empieza a ser reconocido, por lo general puede empezar a abrir un poco más las puertas y a canalizar un poco más la población, en este caso población migrante. O si, por ejemplo, estamos en Cúcuta, que es una ciudad capital de un departamento que recibe también mucha población migrante, muchos otros municipios y hay muchas instituciones de salud. Interesante sería empezar a armar una red entre las instituciones para fortalecer los programas preventivos de cada una de las instituciones de salud. Les cuento otra experiencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de personas profesionales de salud y también delegados de la Gobernación del Norte de Santander para temas de salud mental. Tuvimos ahí pues la oportunidad de desarrollar un pequeño taller de 3 días sobre temas de salud mental y era increíble ver cómo, por ejemplo, muchas instituciones de salud y algunas entidades privadas pues estaban trabajando el mismo tema, pues tenía algún conocimiento, pues digamos, de cómo se organizaba la atención de la población en temas de salud mental, pero no se conocían entre ellos y no sabían de lo que hacían realmente los programas como tal, o sea, nunca se relacionaron. Entonces, pues fue interesante porque en ese espacio que estaban todos reunidos ahí, no, yo puedo hacer esto, puedo llamar a fulano, yo puedo organizar aquello, yo puedo tejer una red con esta otra institución que nos permita como mejorar esa canalización de esta población en temas de salud mental, por ponerles un ejemplo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, creo que ahí empieza un trabajo importante, no solamente de generar procesos de interdisciplinaridad, sino también de intersectorialidad. Bueno, entonces, entrando un poquito ya sobre qué es lo que me atañe a mí como modelo biopsicosocial y esto que aparece acá, que es el Plan Integral de Cuidado Primario. Esto que ustedes ven acá realmente es como la estrategia que se propone a nivel nacional para que desde nuestra consulta, desde la atención domiciliaria, desde todos los ámbitos, ¿sí?, se genere un proceso integral de manejo del individuo, de su familia y de su comunidad. Y tiene este enfoque, o sea, tiene estos componentes que son muy importantes que ustedes ven acá en estos 4 cuadrantes, ¿sí? Digamos, estos 4 cuadrantes recogen la interacción del quehacer
en el proceso de construcción de salud. En este primer cuadrante vemos cómo es importante centrar al paciente y entrar a mirar pues muchos factores, muchos elementos. La experiencia del médico, los valores y su contexto, la reflexión, la autoconstrucción, el ejercicio filosófico de la profesión. A veces como que, y eso también tiene que ver mucho con nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje desde la escuela de medicina o de las facultades de salud, en donde pues se limita a simplemente tener una recopilación técnica de muchos conceptos y demás, pero creo que definitivamente el mejor libro que tenemos, el principal instrumento de enseñanza que tenemos son nuestros pacientes. Entonces, cuando yo evoco, ¿sí?, estos aprendizajes desde lo experiencial, definitivamente voy a poderlo aplicar mucho mejor en mi práctica diaria y en mi abordaje como profesional de la salud. Entonces, este cuadrante 1 nos dice eso, ¿sí?, que es importante reconocer la experiencia del médico, de la enfermera, de todos los profesionales de salud, de entender esos valores, ese contexto que hay alrededor de esa experiencia, esa autoconstrucción paulatina de esa digamos, frente a lo que debe ser ese tema de integralidad y de salud, y desde ser reflexivos frente a nuestra práctica. Luego entonces pasamos al cuadrante 2, donde está obviamente nuestro paciente, y ahí nos pone a reflexionar sobre la capacidad de estar, o sea, de lo que puede estar pasando o puede estar sintiendo una persona a sentirse enferma, ¿sí? En donde, por supuesto, interactúan esos valores de ese paciente, su contexto, su familia, ¿sí?, cómo el enfermo ve su molestia, cómo es el mundo del paciente. Y luego al cuadrante 3, donde entramos ya en detalle a mirar la enfermedad, a ver no solamente que es un tema global, sino que ya entramos mucho más allá a definir, ya trabajar de fondo esa fisiopatología, ese diagnóstico, la terapéutica, la utilización de tecnologías. Para finalizar, por supuesto, en que todo esto alrededor, cuadrante 1, 2 y 3, pues nos va a impactar en el entorno y viceversa, ¿no? Donde es importante ver la comunidad en la que actúa el médico, los sistemas de salud, etc. Todo lo que estábamos hablando ahorita. Y este plan de cuidado primario, ¿qué nos dice? Primero, pues que tiene que haber un compromiso con la persona, ¿sí? Que debe haber esa articulación de contexto, entorno y cultura. Eso es importantísimo lo que estamos hablando. Centrar en la familia, centrar en la persona también. Cada contacto es una oportunidad para prevenir y educar, ¿sí?, donde vamos a establecer la intervención de riesgo, el fortalecimiento del equipo de salud como parte de la red de apoyo, el autoconocimiento, el reconocimiento de mi propio estado de salud y la eficacia del manejo de los recursos. O sea, estos son los pilares para desarrollar este plan de cuidado primario. Ahorita el doctor Fabián hablaba del plan de intervenciones colectivas, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y claro, eso es una herramienta muy importante que está destinado dentro de la política pública, ¿sí?, y que todos los, digamos, las localidades, todos los gobiernos locales deben desarrollar. Pero digamos que cuando yo hablo, y hago la diferencia porque puede confundirse, cuando hablo del plan de cuidado primario PIC, este plan va, ¿sí?, a ser el instrumento de trabajo del equipo de salud, ¿sí?, con el cual van a poder, o se va a poder enfocar mucho mejor al paciente y establecer metas, no las metas cuantitativas que le exigen a todos los centros de salud, a todos los sistemas de salud a nivel local, sino la meta real, el objetivo real de poder aportar al proceso de construcción de salud, tanto individual, familiar y comunitario. Entonces veamos, desde el individuo, ¿sí?, por supuesto, desde la etapa del curso de vida, como les decía, no es lo mismo un adolescente que un adulto mayor, etc. Tengo que analizar su contexto y ahí entra toda la parte clínica que ya habíamos visto con el caso clínico que desarrolló el doctor Fabián esta mañana, donde tengo que tener
pues obviamente una súper enfermedad actual, la revisión por sistemas, no se nos puede escapar ningún detalle, ningún síntoma que el paciente está refiriendo, donde es importante establecer sus antecedentes, el examen físico y todo el análisis desde el punto de vista paraclínico, ¿sí? ¿Y qué ejes voy a considerar? Entonces, esto, digamos, es una de las herramientas que utilizamos los médicos familiares, pero lo estoy poniendo en términos de lo que ustedes pueden desarrollar realmente en su día a día. Entonces, vemos, por supuesto, en un primer eje la etapa del curso de vida, la etapa del ciclo vital familiar, porque la familia también actúa como un todo, como uno solo. Y nos genera es entender que hay unas crisis esperadas y unas crisis no esperadas. Cuando hablo de crisis esperadas son situaciones que es factible que sucedan por la etapa en que se encuentra la persona en su vida y también en la etapa en que se encuentra su familia. Pero también hay crisis no esperadas. Definitivamente el proceso de migración pues es una crisis no esperada, ¿sí? No hace parte del curso de vida, no hace parte del desarrollo vital de la persona ni de la familia. Entonces, esto de por sí ya es un marco de referencia y es un punto pues, clave a entender. Donde también voy a hablar de problemas, más que de diagnóstico. Entonces, voy a hablar de una serie de problemas que, pues, un síntoma o una enfermedad como tal es un problema y hay que considerarlo. Entonces, ahí también empieza la priorización de esos problemas, el análisis de las causas de esos problemas y la identificación de riesgos, que es vital. Para luego empezar un plan inicial a nivel individual. Entonces, donde generamos una evaluación de ese tratamiento y yo lo puedo establecer desde 3 puntos de vista. Desde la prevención primaria. La prevención primaria es aquella en la cual una persona, un paciente es sano, ¿sí? Y voy a identificar factores de riesgo. Entonces voy a hacer tamizaje, voy a hacer consejería, voy a hacer quimioprofilaxis, es decir, con algunos medicamentos o bueno, algunos tratamientos farmacológicos puedo anticiparme a cualquier enfermedad. Inmunoprofilaxis, entonces todo lo que tiene que ver con la inmunización per se. Desde la prevención secundaria, que es cuando yo ya tengo diagnóstico de una enfermedad, entonces voy a generar ese tratamiento oportuno, adecuado y demás. Y desde la prevención terciaria, que es cuando tengo ya esta enfermedad que no está controlada y voy a evitar que me haga un proceso de hospitalización, de complicación, de rehabilitación y que voy a generar un proceso de rehabilitación. Entonces ahí tengo que entrar a mirar pues cómo ajusto ese manejo integral. Listo, digamos que eso fue como desde la parte del individuo que es lo importante desarrollar. Ya entrando a mirar otros factores a nivel familiar, entonces esto es un continuo, entonces son herramientas que yo puedo utilizar tanto para el individuo como para su familia. Hay una herramienta que nosotros los médicos familiares utilizamos que es el Practice y que me parece importante que ustedes lo conozcan porque pues les puede dar una globalidad de cómo podemos empezar a no solamente considerar la parte netamente clínica, sino también entrar un poco más allá en la parte psicosocial. Por supuesto, entonces, es un acróstico, entonces, P, esa presentación del problema, como les decía, R, de identificar los roles dentro de la familia, A, de afectos, o sea, ver cómo está ese proceso afectivo dentro de la familia, y que por supuesto ahorita a la luz de la situación es muy importante entender que muchas familias han desintegrado, muchas familias han separado y todo esto pues genera vulnerabilidad para todos nuestros pacientes de la población migrante. ¿Cómo están los procesos de comunicación? El tiempo o etapa del ciclo vital familiar no es lo mismo una familia que está empezando a conformarse, a formarse desde el noviazgo, desde el matrimonio inicial a la familia que ya tiene hijos adolescentes y que están consolidándose, o la familia que está en plataforma de nacimiento, como decimos nosotros, es decir, que los hijos ya están saliendo del hogar y bueno, los padres vuelven otra vez a recuperar ese rol de esposos más que de padres. Y unas de enfermedad, entonces entender las causas de enfermedad, coping, que es básicamente cómo enfrenta la crisis la persona,
Muchas veces para nosotros puede ser muy fácil decir, no, tiene hipertensión arterial, pero para el paciente puede ser una catástrofe, puede ser la avalancha completa de su vida, como así que hipertensión arterial, yo, por qué, de dónde, cómo, cuándo. Entonces, eso también es importante ver cómo lo asume el paciente y la ecología o digamos el environment, que es el ambiente. Ese es como una de los instrumentos que utilizamos nosotros. El otro, que de pronto algunos de ustedes lo han visto y que ustedes lo ven y dicen, no, eso es Arameo 50, es muy complicado de entender, pero no, digamos que esto es un esquema muy sencillo, muy básico en lo que es un familiograma. No se trata de que todos lo realicen en la consulta, ni mucho menos, pero, o en las valoraciones en casa, pero sí de todas formas tener en cuenta algunos elementos que nos arroja el familiograma. El familiograma nos permite ver de forma, digamos, como lineal, transversal, cómo la familia, cómo está constituida la familia y cuáles son esos, digamos, patrones que se repiten en torno al desarrollo de las enfermedades. Acá voy a empezar a hablar de Cecilia, que pues, es como nuestra protagonista del caso, que voy a presentarles más adelante. Y en donde vamos a ver algunas de las interacciones que hay entre los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, acá vemos que son dos familias, los papás del esposo de Cecilia y los papás de Cecilia, en donde ellos dos pues tienen un matrimonio desde hace más o menos 25 años y de donde tienen 3 hijos, una hija de 24 años, un hijo de 19 años, una hija de 14 años. Y vemos cómo acá se van tejiendo algunas relaciones, estas lineecitas significan las relaciones entre los miembros de la familia. Doble línea quiere decir una relación muy amable, muy satisfactoria, y 3 líneas significan una relación de sobreprotección, de amalgamiento. Acá vemos, por ejemplo, esto, o sea, todo esto me dice cómo está el estado de la familia. Por ejemplo, yo puedo decir que si ellos no se hubieran separado, que lo vamos a ver después, en el sentido que tuvieron que desintegrarse porque pues tuvieron que salir algunos miembros para trasladarse del lugar de vivienda. Acá vemos que es una plataforma que está en plataforma de lanzamiento, o sea, su hija mayor ya no es adolescente, ya es un adulto joven, seguramente ya está empezando a salir del hogar, luego sigue su hijo y su hija menor, que además tiene una condición importante. Es otra herramienta que da el familiograma y es analizar los antecedentes, ¿sí?, de cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, Cecilia, que tuvo su climaterio a los 52 años, y cuando pongo esta flechita quiere decir que es la persona que yo estoy valorando. Su mamá tuvo un infarto a los 65 años, ¿sí?, y su papá también tuvo hipertensión arterial. Entonces, fíjense cómo es importante, y esto me lo brinda a mí el familiograma. Igual, lo importante es que de acá ustedes sepan que hay elementos importantes a considerar. No solamente los antecedentes, que ya los vimos desde el punto de vista del análisis individual, sino que también establezco cuáles son esas relaciones a nivel familiar, del núcleo familiar, y cuáles son, digamos, los retos que tiene cada familia. Y esta es otra herramienta que desde el punto de vista familiar también yo utilizo, que es el APGAR familiar, y que básicamente es una medición cualitativa de la satisfacción de los miembros de una familia a través de los componentes de la función familiar, es decir, cómo las crisis esperadas y no esperadas, ¿sí?, afectan a la familia, pero además cómo cada uno de los miembros de la familia se siente satisfecho al manejo que se le da a la crisis. ¿Cuáles son esos componentes de la función familiar? Entonces acá los vemos: la adaptabilidad, la participación, los gradientes de crecimiento, es decir, todos los cambios que atraviesa la familia, el afecto nuevamente y los procesos de resolución. Y estas preguntas, 5 preguntitas que yo realizo en la consulta o en la visita domiciliaria, y se la hago a la persona que, pues, con quien quiero saber cómo está afectando alrededor de ella, pues, digamos, toda la crisis como tal o la enfermedad como tal. Acá yo puntúo y cada una de estas preguntas tiene un valor de 2 puntos, acá promedio, y acá me dice más o menos entre 7 y 10 si es una familia funcional, si es una familia moderadamente funcional o es una familia severamente disfuncional. Acá, por ejemplo, el reto es ver nuestras familias desintegradas, familias de la población migrante,
que pues seguramente muchos de sus familiares están en otro lado y acá están otra parte de la familia, cómo en esta crisis no esperada se comporta esa funcionalidad. Se afloran, digamos, muchos aspectos de esa disfuncionalidad o si se consolidan lazos que hacen que la familia se vuelva a funcionar, porque la familia no desaparece, puede que esté disuelta, pero no desaparece, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sigo el continuo, entonces ya voy a entrar a mirar cómo son entonces estos aspectos en comunidad. Entonces, desde lo que llamamos como mapeo de activos. El mapeo de activos es esa identificación de recursos alrededor de una persona, alrededor de una familia, alrededor de una comunidad, que puedo integrar en determinado momento. Hay una herramienta que nosotros utilizamos que es el ecomapa, traigo a colación, digamos, el familiograma y me sitúo acá en este espacio. Vuelvo con Cecilia, que Cecilia pues tiene su familia funcional, pero tuvo que separarse, se tuvo que trasladar del lugar de vivienda y la mitad de su familia se quedó en otro lado y acá está viviendo con su hija Laura de 14 años. Y fíjense cómo el ecomapa me permite establecer la relación que hay con los diferentes recursos que pues, están alrededor de Cecilia y de Laura. Entonces, acá lo mismo, con estas líneas, yo identifico cómo es esa relación. Digamos que tienen vivienda, pero tienen una relación débil con su trabajo, con salud, con los ingresos, tienen una relación terrible porque pues no tienen ingresos. Entonces, es como para empezar a ponerle un poquito de contexto con elementos de recreación y deporte, con otras instituciones locales, etc. Entonces, el ecomapa, ¿sí?, me encierra a ese núcleo familiar que se formó, esa familia monoparental que se formó por las circunstancias y cómo las diferentes esferas o las diferentes instituciones y organizaciones alrededor de Cecilia y de Laura pues van creando unas relaciones diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante verlo. Seguramente, pues, digamos, en nuestro equipo de salud va a estar trabajo social, va a estar enfermería y, pues, digamos, van a poder ver un poquito mejor. Pero eso es importante que nosotros los médicos lo conozcamos, porque de esa manera también nos permite tomar decisiones frente no solamente al criterio clínico, sino también a lo que debe ser ese complemento biopsicosocial. Bueno, voy a saltarme esta diapositiva para mostrarles un poco hacia la parte del plan y me devuelvo para que vean un poco el mapeo de activos. ¿Cómo sería? Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo yo logro conectar todo lo que estamos hablando y lo llevo a un planteamiento, a un plan, ¿sí? Muchas veces simplemente pues hacemos la historia clínica, dejamos como un espacio para puntualizar sobre el tratamiento farmacológico, sobre la solicitud de paraclínicos dentro del programa o conectamos con otras cosas que pues hasta ahí llegamos bueno, tiene que empezar actividad física o tiene que haber unos cambios a nivel de nutrición, etcétera, etcétera. Pero lo ideal, lo importante es que si estamos trabajando, estamos fortaleciendo un programa preventivo, pues nos vayamos hacia un proceso de objetivos comunes. Y esto nos permite desarrollar acciones de forma global. Lo primero es que traigo a colación todo el análisis que hice desde lo individual, familiar y colectivo y lo coloque como un listado de problemas, en donde tengo que entrar a mirar dos factores importantes. Uno es la relevancia del problema y de los problemas y la factibilidad de los problemas. ¿Para qué? Para que yo tenga el problema priorizado. Y acá este arbolito es lo que conocemos como el árbol de problemas, en donde el tronco me simboliza el problema priorizado, ¿sí?, que se obtiene de analizar todos estos factores y entender cuál es ese problema que es muy importante, pero que es muy factible a resolver. En donde, por supuesto, tiene unas causas, ¿cierto? Y unas subcausas, que esto es muy importante. No nos podemos quedar con lo que vemos de forma superficial. Hay que entrar mucho más a profundidad y mirar, pues detenidamente, cuáles pueden ser más esas subcausas. Y lo mismo las consecuencias, los efectos, ¿sí? En las ramas del arbolito
tengo colocado las consecuencias, ¿sí? Entonces veo la raíz del problema y las consecuencias o ramas del problema priorizado. Esto es lo que yo conozco como marco lógico. El marco lógico, que es la simbiosis de muchas acciones desde el punto de vista del análisis de un problema. Y voy a generar una planeación. Entonces, ¿cómo hago esa planeación? Esa planeación tiene, digamos, como seis elementos importantes. El primero es que de alguna forma tengo que anticiparme a los resultados. Yo tengo que de alguna forma no quedarme con el objetivo. Voy a mejorar. No. Tengo que dar por hecho que ya lo mejoré, ¿sí? Cuando yo doy por hecho que ya lo mejoré, pues voy a realmente obtener lo que estoy buscando. Definir unos logros que vendrían siendo como esos objetivos específicos para llegar a ese objetivo general. Pero yo lo llamo logros, porque es que estoy dando por hecho que lo hice, ¿sí? Que se realizó, para asegurar que el objetivo se cumpla. Tengo que generar indicadores de impacto, resultados de impacto. Esto en el caso de un programa preventivo es importantísimo. ¿Cuáles van a ser las metas de ese programa, cierto? ¿A qué le va a apostar ese programa preventivo? ¿Sí? Y tengo que formular tanto para ese objetivo como para esos logros unos indicadores que me permitan medir si en verdad se cumplieron o no. Determinar también esos instrumentos que me van a permitir medir esos indicadores, todo lo que tiene que ver con las encuestas, formatos, bueno, algunas herramientas que consigo en la literatura. Y plasmar esas acciones que doy por hecho que si se cumplen, pues me están ayudando a cumplir con esos logros y con ese objetivo. Para también, finalmente, definir esos actores que van a liderar esas acciones. Entonces, vengo con Cecilia. Ella, Cecilia, tiene 53 años, vive con su hija de 14 años, quien tiene síndrome de Down, y se hospeda en casa de una familia local. Recién se trasladó desde otro país, ayuda con las labores domésticas de la casa, sabe coser y está buscando cómo iniciar un negocio de modistería. Desde que finalizó su climaterio no asiste al médico, es decir, desde hace un año. Alguna vez le dijeron en consulta médica que su tensión arterial se encontraba alto. Asiste a una consulta médica en el centro de salud local porque tuvo una caída en casa. En la atención, tomaron la tensión arterial y se encontraba en 160/100. El médico del centro de salud manejó el accidente e inició control de la tensión arterial de forma ambulatoria. Al control, luego de 2 semanas al médico, promedia una tensión de 140/90, o sea que ya tenemos diagnóstico de hipertensión arterial. Cecilia no puede costear los medicamentos y le preocupa porque no tiene ingresos económicos. Su sostenimiento y el de su hija se da por la ayuda de la familia como ejemplo. Además, no tiene seguridad social, solo tiene un permiso temporal para permanecer en el país. Su esposo y 2 hijos más se quedaron en su lugar de origen. Tienen una muy buena relación, pero tuvieron que separarse para buscar mejores ingresos económicos. En el centro de salud están iniciando un programa preventivo. Cecilia está interesada en asistir, pero no comprende su objetivo. En el municipio, una ONG y la alcaldía están desarrollando un programa de ayuda al migrante para temas de legalización y apoyo económico. Entonces, fíjense cómo yo en estos recuadros recolecté todo ese análisis desde lo individual, desde lo familiar, desde lo comunitario, ¿sí? Puede sonar utópico, pero también puede compartir algunos elementos que ustedes ven a diario. Entonces, ¿cómo hago yo para generar ese problema priorizado? Hago mi árbol de problemas, miro y defino realmente, de acuerdo a esa relevancia y esa factibilidad de abordaje, cuál sería ese problema priorizado y obtengo el siguiente. Es un adulto maduro con recién diagnóstico de hipertensión arterial sin manejo integral. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese es mi problema. ¿Sí? Lo estoy expresando inclusive en tiempo presente, es algo que tengo que actuar ya. Y es factible de empezar a organizar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero, tengo que localizar esos recursos que están alrededor de Cecilia y que también tenemos nosotros a la mano para poder generar
no solamente este enfoque biopsicosocial, sino un manejo biopsicosocial. Entonces, fíjense cómo Cecilia está en el centro, ¿sí? Paciente, centro, ¿cierto? Y ubico todos los otros recursos que puedo tener para empezar a trabajar esas redes integradas entre los diferentes actores y entre los diferentes recursos. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo mi equipo de salud, tengo mi hospital, tengo el programa preventivo, tengo la alcaldía y la ONG que están en el municipio que están desarrollando programas para el migrante. Tengo la posibilidad de apoyar para que desarrolle su negocio en modistería, ¿sí? Está su familia en su lugar de origen. Acá está Cecilia con su hija. Y está la casa, vivienda donde está sosteniéndose Cecilia y su hija con la ayuda de una familia. Entonces, fíjense cómo empiezo yo a generar un entramado alrededor de Cecilia, en donde todas estas relaciones, ¿sí? Todas estas conexiones, porque son conexiones, me denotan un trabajo colaborativo, un proceso de colaboración, de cooperación, de coalición, y me empiezan a formar más redes de apoyo. ¿Se acuerdan del Ecomapa? Fíjense cómo estaba todo absolutamente en una sola línea débil. Acá están mucho más reforzados, estamos construyendo un entramado para Cecilia. Esto no solamente atañe a un profesional de salud, es un equipo de salud que está desarrollando un proceso a través de un programa preventivo. Entonces, fíjense cómo se van fortaleciendo algunas cosas, ¿sí? Lo importante es que Cecilia empiece su manejo para la hipertensión. No tiene ingresos económicos, entonces, ¿por qué no hacemos una alianza entre ese programa preventivo, ¿cierto? Y la ONG o la alcaldía para que nos aporte y nos ayude hacia el mejoramiento de nuestros pacientes que hacen parte del programa preventivo. Digamos, tenemos a la familia con quien vive, también la podemos empoderar, la podemos involucrar, que acompañen a Cecilia, acompañen a su hija, su familia que está en otro lado, también puede ser partícipe de las acciones que desde el programa se organicen. Bueno, entonces fíjense cómo vamos conectando cosa con cosa. Y este sería como nuestro esquema del plan integral de cuidado primario para Cecilia. Entonces fíjense que retomo acá, yo planteo mi objetivo, una serie de logros y las acciones a corto y mediano y largo plazo. Acá no coloqué indicadores ni instrumentos de medición, pero bueno, digamos esto es como lo básico para poder entender cómo podemos proceder con Cecilia. Fíjense que quiero que vean que pasamos de generar 4 líneas en lo que corresponde al tratamiento, ¿cierto? Que claro, por supuesto, hay que hacerlo, pero fíjense cómo se amplía el panorama para desarrollar un plan integral de manejo. Entonces, para poder yo lograr que Cecilia tenga un adecuado manejo integral de la hipertensión arterial, establezco 3 logros. Lo primero es que, fíjense cómo lo escribo yo. Yo doy por hecho que yo ya lo hice. Cuando yo lo planteo así, definitivamente lo voy a hacer. El equipo multidisciplinario del hospital local ha incluido a Cecilia en el programa de pacientes crónicos. El equipo multidisciplinario del programa de pacientes crónicos ha iniciado el seguimiento con la familia adoptiva de Cecilia. El equipo multidisciplinario del hospital local ha conectado a Cecilia con la ONG alcaldía que ayuda al migrante. Esto es utópico, pero es para que vean que pues eventualmente lo vamos a poder hacer. A corto plazo, entonces lo que les decía, realización de valoración para el cumplimiento del primer logro, realización de valoración inicial del programa y definición de metas, inicio de tratamiento farmacológico y no farmacológico, inscripción de Cecilia en talleres de actividad física. A mediano plazo, entonces, valoración de control por parte del programa de pacientes crónicos, ajuste de metas terapéuticas, seguimiento de adherencia a reuniones colectivas de actividad física, nutrición y otros. El que Cecilia entre a un grupo del programa preventivo y se le expliquen los objetivos y demás, eso también la va a empoderar a ella y la va a hacer parte de otra comunidad. Y es otra red de apoyo. Acciones a largo plazo, definición de valoración trimestral o semestral, fortalecimiento de red de apoyo con grupo colectivo. Ya vamos a terminar. Regálenme 15 minutos. Realización de visita domiciliaria a vivienda de Cecilia, por ejemplo, ya para el segundo logro, a corto plazo. Una valoración a casa es importante, ¿cierto? Esa primera reunión
con la familia activa y con su hija, hay que empezar a involucrarla, ¿cierto? Acá a mediano plazo, conectarla con su familia de origen por medio de teleorientación, lo podemos utilizar, seguramente pues aprovechar esos canales de comunicación que Cecilia tenga con su familia de origen, porque igual hay que hacerlo partícipe, o sea, el que estén disueltos no quiere decir que no se tengan como familia, en muchos de los casos. Y para lo último, es lo que les decía al principio, conectamos ese programa preventivo con otros programas de otras instituciones, claro. Bueno, quiero por último ya mostrarles, bueno, obviamente definir como sus ingresos económicos y de ahí empezar también todo un proceso de legalización. Creo que y traigo a colación por la experiencia que tuvimos con el grupo de trabajo de salud mental pública, la dificultad con la población migrante, todo su proceso de legalización, de trámite del país, los alcances de unos y de otros, pero sí es muy importante pues no quedarnos con esto, o sea, esto es importante, hay que apoyarlos, hay que mirar cómo pues mejora, digamos, su proceso de legalización, pero también de utilizar herramientas que nos permitan pues ayudar de alguna forma a ese empoderamiento. Quiero pasar rápidamente, mostrarles este video que es muy importante, dura 10 minuticos y con eso terminamos. Pero es que quiero que vean cómo es importante generar esos recursos. ¿Alguien se le activó el micrófono? De pronto para que revisen, para que puedan escuchar. Este es un ejemplo de lo que es el Consejo de Salud en un municipio de Asturias, en España, y miren cómo se van interrelacionando todos los activos de salud. Es importante que haya un consejo de salud porque aquí trabajamos para la población, trabajamos para las personas, no para los profesionales, con lo cual es importante darles un canal de comunicación, un lugar donde tengan voz para poder expresar sus necesidades, las que tengan ellos, no las que nos digan que están hablando. En cuenta sus demandas y para eso estamos aquí. Sí, que el programa que teníais que era bueno y que era interesante para el pueblo y que bueno, si todos apoyamos y ayudábamos un poco podría tener futuro la cuestión, ¿no? Lo que más me impactó es eso, en la unión que tiene el pueblo de no dejar morir la asociación y estar organizando cosas nuevas cada año, ¿no? Entonces, de la recogida de todos los activos de salud del barrio solo nos queda la asociación de vecinos de aquí del Coto, la de aquí enfrente. Además el presidente de esa asociación, bueno, lleva toda la vida del barrio y tiene muchísima visión sobre todo lo que es la participación comunitaria, el trabajo de las asociaciones, el asociacionismo, y una persona la verdad con mucho conocimiento en este campo. El agente de salud del barrio. Exacto, sí, el agente estrella. Exacto. Desde el centro de salud y los sanitarios nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la participación de la comunidad en el proceso de generar bienestar. Por eso hemos intentado, junto con la comunidad, recoger qué activos de salud hay en el barrio, entendiendo ese activo de salud como aquel recurso que genera bienestar en la población, no tanto salud física o psicológica, sino bienestar. El Consejo de Salud es un órgano de participación ciudadana que intenta mejorar el bienestar de todos sus ciudadanos. Salimos preparados en los datos objetivos que en la percepción de la población. El sistema de la calidad asistencial estamos muy bien, medio ambiente muy bien, tanto en datos objetivos como la percepción de la gente es muy buena en ambos casos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros como Consejo de Salud, como miembros de Aquí esa parte de ley de decir, mira, pues que tengas los caminos en buen estado para que puedas caminar, por ejemplo.
un tema que tenemos que tratar en el Consejo de Salud, o el que haya una asociación para evitar un aislamiento, pues muy importante, porque ese aislamiento conlleva muchos otros problemas. Yo estar muy ágil, estar muy bien, ahorrarme pastillas del ambulatorio, irme allá. Yo creo que el ambulatorio le va muy bien con nosotros. Donde se recogen las actividades, las iniciativas, todo lo que se hace a nivel un poco comunitario, social, por ejemplo en un barrio como el del Coto, se recogen aquí y es una manera de que la gente pueda acceder a ello, nosotros los profesionales sanitarios podamos acceder a ello y se dé a conocer. Y nada, entonces vamos a enseñaros un poco cómo va lo del observatorio, ¿vale? Porque estas actividades, cada asociación es la que se encarga de introducirlas en el... Sí, esta es la herramienta que se utiliza para... Se están realizando una serie de talleres desde la Consejería para explicar a las asociaciones y a la comunidad cómo debe usar la herramienta del Observatorio de Salud. Con el fin de que al final sean ellos quienes vayan nutriendo esta base de datos, porque al final el objetivo de esto es que sea la comunidad quien lleve y quien maneje esta plataforma. Nos reunimos así en petit comité, 5 o 10 minutinos, para buscar cosas para trabajar y luego en común. Al participar en todas estas actividades relacionadas con el Consejo de Salud, también va cambiando nuestra manera de pensar. En la asociación estamos abiertos más a los núcleos rurales y siempre digo el aprender cosas vitales que antes desconocíamos y que quizás asistiendo aquí se puede cambiar la raíz, como es cambiar la ley, en vez de protestar tanto, pues decir, no, mira, hay que recoger firmas y cambiar esto. Es una herramienta muy importante y que, por supuesto, va a tener su importancia en las decisiones municipales respecto, bueno, pues, a la priorización de algunas líneas de actuación, sin duda. Y sobre los que tenemos, bueno, pues, proyectos en marcha para intentar solucionar tema de transporte público, tema de mantenimiento de zonas. En el Consejo de Salud nos hace mucho hincapié en qué propuestas tenemos nosotros desde los clubes deportivos. El tema del deporte pues tiene muchísima aceptación y cada vez las personas se dan cuenta que una actividad deportiva repercute en un bienestar tanto físico como mental. Pues lo que podemos hacer es enseñarles con esas piraguas, con la colaboración de los luchadores del club. El participar en el Consejo de Salud me da la oportunidad de poder colaborar y aportar conocimientos y trabajo a la comunidad a la que pertenezco, en la que vivo y en la que trabajo. Ha habido un antes y un después en nuestro Consejo de Salud. Lo que dice la gente es que ahora le ven mucha utilidad al Consejo de Salud. Ahora ven que ellos pueden expresarse, ven que va a haber una repercusión en la población de Parres. Primero porque se les escucha, segundo eso, porque ellos aquí participan en todo, desde pedir, mira, pues tengo este problema, hasta aportar soluciones. Estoy cerrada en un círculo que no me da por salir, ni ver a nadie, ni hacer nada. Bueno, mira, podemos buscar aquí, dentro de tu historia, vamos a barajar la posibilidad de apuntarte a alguna asociación, no sé si conoces alguna asociación. No tuve tiempo de mirar nada. Bueno, aquí en Parres, que nos pueda ofertar algún tipo de actividad que a ti te apetezca y que te venga bien como de horario, con tus otras responsabilidades, pero bueno, que te dé un poquitín de vidilla y cambiar un poquitín de... y que te animes a hacer cosas con más gente y mejora tu autoestima, password, taller de costuras, nutrición y el teatro. Pues aquí queremos la actividad de teatro, ¿vale? Si te animas, que seguro que sí,
vienes a contarme qué tal, ¿vale? Esto yo quiero ver cómo vamos mejorando. ¿Tú alguna vez hiciste teatro? No, nunca lo hice. Yo es una cosa que siempre me gustó y me llama la atención porque me parece a mí que va con mi personalidad. Pues voy a sentarme allí y entro la primera. Ay, no, Brovina, eso sí que no, ¿eh? El primero va mi hombre, que llegue tiene un problema en la próstata. Ay, yo no el bandullo. ¿Cómo no lo pones en el periódico para que se entere todo el mundo? Cuando la persona acude a la consulta, muchas veces ve al médico como un gran prescriptor de pastillas, pero nosotros tenemos que saber gestionar los recursos que tenemos. Evidentemente hay cosas que no se van a solucionar bailando. Tú tienes que reconocer la persona que tienes delante, tienes que valorar otras opciones y desde luego siempre vas a tener que pactar con ella lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Si es una pastilla, si es un baile, y si es una pastilla con baile, pastilla con baile. Hola. Hola. Pasa. Entonces lo de caminar, que te hacía tanta falta y eso nada, no y algo que te haya enganchado. No, la verdad es que no es una cosa que me guste, lo hago por obligación. Entonces, pues ahora estamos en el centro de salud haciendo como un mapeo y como un registro de todos los activos de salud, todas las cosas que pueden ayudar a la gente a tener más calidad de vida. Sí. Entonces, para la próxima visita que venga a ver a Mario, voy a buscar yo en el mapeo que estamos haciendo, y a ver qué encontramos por ahí, ¿vale? Sí, así un poco adaptado y que te pueda servir. Yo lo que sí ahora me mantengo es en lo de la costura, porque me vale muchísimo. Porque claro, no es solo ejercicio físico, yo sí que lo tengo que hacer, pero es que la cabeza, eso es fatal. Y entonces a mí eso me da la vida. Recojo una chica que vamos juntas, y luego, pues bueno, nada, tomamos un cafetín allí cuando terminamos de coser. La recomendación de una actividad de vecina a vecina viene incluido también que hay un acompañamiento, una motivación, por eso la importancia de que sean las personas quienes difundan las actividades y quienes sean quienes motiven a sus iguales, quizás más que si se realiza desde un profesional sanitario. Bueno, entonces, como veíamos, el mapeo de activos es esencial para trabajar y para integrar muchísimas cosas, pero sobre todo para generar ese enfoque biopsicosocial que es importante que logremos desarrollar como profesionales de salud, como equipos de salud, teniendo en cuenta pues las condiciones que tenemos, que no son idóneas, pero que sé que definitivamente podemos localizar esos recursos, esos activos que tenemos todos a la mano dependiendo de nuestro escenario laboral y nuestra comunidad per se. Eso era todo, muchísimas gracias. No sé, pues pues nos pasamos del tiempo, pero no sé si tengan alguna pregunta. Los animo para que desarrollen el caso clínico que está en la plataforma, que también es muy parecido al de Cecilia. Entonces es interesante que lo puedan como pues también desarrollar. Y bueno, pues igual está mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden contactarme. Estoy disponible para lo que necesiten. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a usted. Gracias. Les recuerdo a los participantes para que entren a la plataforma, como les explicó mi compañera Jamie, es paso a paso. Si no ingresan poco a poco, no les van a subir a la plataforma todo el material de estudio. También deben contar con la asistencia de los días sábados para la certificación. Y los días lunes se les estará subiendo toda la información a la plataforma. Doctores, jefes, muchísimas gracias por acompañarnos y darle un buen provecho a este diplomado. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias. Una pregunta, ¿cómo están tomando la asistencia? Doctor, la asistencia es por medio del ingreso de ustedes a la plataforma. A nosotros nos llegó un listado con el registro cuando al ingresar a ustedes les pide número de cédula, nombre completo, esa es la asistencia. Y también vemos cada vez que ustedes salen y vuelven a ingresar y quienes estuvieron hasta el final. Todo esto cuenta. La panadería, el